para que ese grupo de desconocidos, desde el minuto 1, ya se sientan familia. Te da la vuelta un viaje en una fracción de segundo. Que yo me enfrentaba a mi primer grupo en mi vida. El día 1, una chica se rompió una pierna. Una chica me preguntaba, pero cuando estás de viaje con los viajeros, ¿sientes que estás de vacaciones? No, literalmente vi como algo se apagaba y se encendía dentro de la cabeza de esa persona y me pareció brutal. ¿A quién se le ocurre subirse en un tren de carga en marcha para recorrer 700 kilómetros de desierto? Muy buenas, familia, ¿qué tal, cómo estáis? Daros la bienvenida a un episodio más de Charlas sin GPS de Emprendimiento Viajero. Aquí Marta. Hola. Y yo, Laura. Estamos súper contentos de este ya tercer capítulo. Vamos a dedicar el ratito de hoy para hablar sobre experiencias. Tenemos un tema. Sí. A ver a dónde llegamos. ¿Cuál es el tema? Experiencias en los viajes. Chun, 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 chun. Con viajeros. Sí, claro. Que es importante. Experiencias en los viajes, hablar de experiencias de viaje Podríamos estar aquí hasta mañana, pero tampoco es el caso. Recordarte que te suscribas, puedes activar la campanita para que cuando subamos un vídeo en los próximos días, pues te llegue la notificación y así puedas escucharnos y quizá inspirarte para tu negocio de viajes. Así que nada, bueno, pues vamos a empezar con la temática de hoy, de experiencias en los viajes. En tu experiencia como coordinadora, llevando grupos, ¿qué me puedes contar? ¿Qué puedes resaltar? Resaltar, a ver, yo resaltaría la importancia que tiene el dinamizar bien y el coordinar toda la comunicación que tienes con todo el grupo para que ese grupo de desconocidos, desde el minuto 1, ya se sientan familia. Porque yo podría contarte una experiencia de mi primer viaje, mi primer día de coordinadora con el primer grupo, que yo me enfrentaba a mi primer grupo en mi vida. El día 1, una chica se rompió una pierna y si yo no hubiese hecho el trabajo previo que hay que hacer y si yo no hubiese hecho un montón de, de trabajo, de que entre ellos se conozcan, de generar un objetivo común de viaje, de, pues un montón de cosas que hay que hacer, que luego lo iremos desarrollando sobre toda la charla. A mí ese grupo, el primer día, se me hubiese roto. O sea, mi primer grupo, mi primer día, mi primera experiencia, se hubiese ido al garete. Claro, hubiese sido un... Vale, dedícate a otra cosa. Sí. Pero, como sí que es verdad que llevaba una base, sí que es verdad que yo había trabajado esa base y puse a la gente en común hacia dónde se dirigía la experiencia, que no era una experiencia de nos vamos de vacaciones y tú has venido y tú te vas de viaje aunque venían amigos, normalmente es gente desconocida, pero es verdad que había gente que ya se conocía o que con la que tenían más afinidad. No, aquí somos un viaje en grupo y en grupo se tiene que desarrollar y en grupo tenemos que hacer las cosas y si hay una persona con una pierna rota, vamos a ver cómo la integramos en todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué podría destacar de los viajes en grupo? Es la labor tan importante que tiene el coordinador y el saber exactamente cómo se comporta normalmente un grupo. Manejar las expectativas me parece crucial y luego la mano izquierda que tú tengas ya a nivel personal para aunque tú hayas hecho ese trabajo, al final en un viaje pasan muchas cosas y tienes que ir todo el rato como reconduciendo, guiando, no solo en las actividades, no solo en el itinerario, no solo en el viaje en sí, ¿no? En lo que tú tengas programado para el viaje, sino reconduciendo y guiando al grupo como grupo de personas. Entonces es crucial el trabajo que tú hagas contigo y con el grupo para que todo lo que has diseñado se pueda llevar a cabo. ¿Cuál crees que fue el mayor obstáculo, en ese caso de ese primer viaje? O sea, en esa labor de gestión de esas personas, de esa preparación,
al final era la primera vez que lo hacías, entonces bueno, pues siempre hay pensamientos y cosas que se nos pasan por la cabeza. Y límites y cositas. Entonces, o sea, ¿cuál fue, o sea, que recuerdes pues esa barrera que decías, tengo que sobrepasar esto, no sé muy bien cómo hacerlo, cómo enfocar para que todos estén a una en o sea, en la línea comunicativa? Bueno, yo al principio sentía como que tenía que dividirme, porque uno, no podía dejar al grupo sin viaje y dos, no podía desatender a la chica. Entonces, bueno, busqué la logística para poder dividirme de alguna manera y dejar a la chica completamente atendida, segura, o sea, atendida por los médicos, por supuesto, y en el lugar donde ella tenía que estar, sin que el resto sintiera abandono por mi parte. Entonces ahí sí que tuve momentos de fricción, pero no con el grupo porque lo había hecho bien, pero sí conmigo misma de decir, o sea, no puedo estar en dos sitios a la vez. Entonces ahí sí que tuve un poco de fricción, pero solucioné bastante bien porque, bueno, al final cuando estamos en un viaje de este tipo y todo el mundo lleva su documentación en regla y todo el mundo sabe a qué viene al grupo, al viaje en sí, o sea, lo más importante es que la persona tenga la confianza y la seguridad de que está en el lugar que tiene que estar y el grupo tener la confianza y seguridad de que sus vacaciones no acaban porque las vacaciones de otra persona hayan terminado. Que en este caso fue lo que pasó, las vacaciones de esa persona terminaron en ese mismo momento. Evidentemente, ahí se ha acabado el viaje. Ahí se acaba, pero es verdad que hay que hacer una serie de trámites y una serie de gestiones, tanto burocráticas como personales, para que todo eso se armonice y no afecte al viaje en sí y al global de la experiencia. Claro, porque además esto pasó el primer día. Y al final la experiencia dice que lo que suele ocurrir al principio y al final es lo que más va a marcar la experiencia general de una persona que se une en este caso a un viaje en grupo. Un poco lo que pasa en medio, no es que no importe, importa y mucho, pero los puntos vitales son el inicio y el final. ¿Cómo terminaste este viaje? En contra de cómo se comenzó con con esto que había ocurrido, para hacer que realmente sintiesen que se le había pasado brutal, que ese punto inicial que era así, poco colapso, por decirlo así, pues que se ha quedado como en el olvido y que simplemente ha sido una anécdota de viaje. Pues es que yo creo que incluso la chica para la que se acabó el viaje en el primer día, se fue a casa, porque tuvo que volver a casa evidentemente, con la sensación de haberse ido de viaje, porque en ese primer día, conseguimos hacer tal piña, o sea, éramos equipo totalmente, entonces a la que pasó esto, que ya fue como a última hora de la tarde, cuando se rompió la pierna, el grupo ya era familia. O sea, era como, nos podía haber pasado a cualquiera, o sea, sale ahí Yo he visto ese vídeo en el momento en el que se rompe el pie. Sale la empatía y el ponerte en el lugar del otro a flote y eso es lo que mantiene el grupo, ¿no? Y de hecho, los chicos, o sea, la chica se tuvo que ir directa al hospital porque el pie, esa pierna no estaba para nada. Y el grupo, estuvimos en la puerta del hospital hasta que nos dieron los resultados un buen rato para saber qué iba a pasar con ella, ¿no? Si pasaba la noche allí, si había que operar, si había que... O sea, para saber... Y nos comportamos todos como una verdadera familia. Entonces, a pesar de que a priori es una mala experiencia, creo que salió lo mejor de cada uno, incluso de la chica que se rompió la pierna. Porque ya te digo que fueron todos, la chica incluida, familia, equipo, todo por el bien del grupo, por el bien del viaje, por el bien de las vacaciones en común, por el bien del propósito en sí que tenía el viaje.
Y incluso cuando la chica volvió a casa, días después, que nosotros seguíamos con nuestro viaje, el viaje continuaba, o sea, la incluíamos en las actividades de alguna forma, porque nos hacíamos videollamadas con ella, o sea, era, ya te digo, Sí. como si se conocieran de toda la vida y se conocían, no sé, apenas 12 horas, o sea, nada. Entonces, creo que incluso la chica se llevó muy buena experiencia, no por la duración del viaje, no Eso por desde las luego. actividades, sino por la La gente que había conocido. sino por la experiencia que tuvo con sus compañeros. O sea, y creo que eso es lo que realmente marca el viaje. Tú puedes organizar el itinerario de 1000 amores, que como la gente no esté en el punto correcto, el viaje va a ser o un coñazo o una mierda directamente, o, Algo sin más. o va a ser vacío, o va a ser sin más de ir pasando por sitios, pero como que no te cala, ¿no? Como que no te lo llevas, no te llevas algo dentro. Y yo creo que incluso para esta chica significó mucho el viaje en sí y solo le duró un día. Ya, pobrecilla. La verdad es que vi el vídeo y se ve perfectamente el momento en el que se ha dado el golpazo. Yo, madre mía, me dolió hasta a mí cuando me lo enseñaste. Pero bueno, son cosas que pasan. Al final el riesgo Pasan. cero en un viaje no existe. Quien diga eso miente de forma descarada. Porque, bueno, eso también te puede salir según abres la puerta de casa y te cae una maceta en toda la cabeza, pero que es o sea, ya la aventura de viajar es desde el momento en el que sales de casa. Totalmente, totalmente. O sea, ya te digo que incluso las malas experiencias se pueden convertir en buenísimas Anécdotas y o en cosas recuerdos. que recordar de verdad, de corazón y con cariño. Entonces yo creo que el trabajo de unir personas es súper, súper valioso y súper bonito. Y es que mira, justo que me acaba de venir a la cabeza esto que has contado de que esa persona se sintió súper arropada por las otras personas que casi, o sea, es que no conoces a esa, Nada. o sea, es que sabes cómo se llama y poco más. Sentirse tan arropada muy probablemente influyó en que, bueno, pues eso que había pasado, pues no se magnificase y que ella estuviese súper mal por, bueno, pues mira lo que me ha pasado, o sea, como compadeciéndose de ella misma y dando como mucha más importancia a realmente lo que ha sido pues un accidente que ciertamente le podía haber pasado a cualquiera tirándose donde os tirasteis, te podía haber pasado a ti, a cualquiera de vosotros en ese momento, porque bueno, esas cosas pasan, son accidentes. Y es que justo ahora yo, por ejemplo, estoy haciendo una formación específica de primeros auxilios, o sea, enfocado, bueno, pues como yo hago expediciones un poco más, bueno, pues que te vas a lugares más remotos, más alejados, que llegar a un médico a veces es más complicado, bueno, pues con independencia que yo ya tuviese conocimientos, quería profundizar más en ellos y ya, bueno, pues hacerlo desde otra forma para sumarle pues preparación y también dar más seguridad a la gente que viaja conmigo. Y uno de los factores que justo decías, que me lo estaba leyendo ayer, era el ambiente que tú creas. O sea, al final la persona que como que salva, el auxiliador, o sea, lo llaman como el socorrista, pues tiene que crear ese ambiente a ser posible de darle confort, seguridad y tranquilidad a esa persona que en ese momento está como un poco en estado de shock, que ve que pues en este caso las vacaciones se le han ido al garete en un momento, pero más allá de eso es estoy lejos de casa, me pasa esto y si me voy a entender con él, porque además estabais en Grecia, creo recordar, Sí, en Grecia. a ver si me van a entender en el hospital o si no, y cómo llego a mi casa, o sea, son como muchos factores que si no hubiese sido por esa, lo primero, la labor que tú hiciste a nivel coordinadora, tanto de preparar al grupo como de luego estar ahí acompañándola, pues muy probablemente la sensación general que se le hubiese quedado a esa persona sería completamente diferente. Pero eso es un factor súper importante de cara a cómo, o sea, cómo se lo va a tomar ya esa persona. Ya no el resto, porque el resto continúa con sus vacaciones. Entonces, mal que bien, van a continuar. Pero esa persona pues, se puede quedar con un sabor de boca de mierda, diciendo encima no me han como cuidado, no me han atendido, o es que se han desvivido y encima es que parecíamos una familia entonces hay que tener cuidado cómo se trata
cuando a alguien le pasa algo a nivel físico o mental, porque no necesariamente tienes que partirte una pierna, ¿sabes? No. Porque a lo largo de un viaje se viven muchas emociones, se viven como todas esas cosas muy intensamente y salen a flor de piel cosas que a priori nunca jamás te hubieses imaginado. Y para eso el coordinador creo que tiene una labor fundamental de saber tratarlo, o sea, de identificarlo, identificando un poco los perfiles de la gente, qué emociones está sintiendo y de saber detectarlo para poder ayudarle, no simplemente para gestionarlo y que no afecte al grupo, sino simplemente es para eso, pero sobre todo para ayudar a esa persona para que transite eso que está viviendo en ese momento, o sea, la emoción que sea que está sintiendo y que la transite y pueda continuar con el viaje de una manera bien. Es que ¿sabes? me viene a la mente, a esto, a colación de lo que estás diciendo, en otro viaje donde en este caso yo no era coordinadora, yo era una viajera más y era un viaje organizado, la labor tan importante del acompañar en la emoción que se te está moviendo, porque Eso es. estos viajes son para hacer clics mentales y son Eso es. son de mucha apertura de mente y Sí. son, bueno, o sea, son de moverte mucho por dentro. No es, a lo mejor este de Grecia era más para ir de vacaciones, disfrutar, tomar el sol y tal, pero en este otro estábamos en medio de un país de África que nos sentíamos todos como en un documental. O sea, yo iba andando por allí y yo decía, es que estoy como en un documental. O sea, parece que he puesto la 2 en la hora de la siesta. Y claro, te mueven muchas cosas por dentro, muchas. Y había un chico en el viaje, pues que no lo estaba pasando bien, no lo estaba todo lo que estaba viviendo, uno, no sabía expresarlo, y entonces no sabía ponerle palabras a lo que le estaba pasando. Como no sabía expresarlo, no lo compartía con nadie y le dio por aislarse del grupo. De hecho, llegó a ponerse malo porque no lo estaba digiriendo, se puso malo del estómago y no por comer mal. Pues que todo se somatiza al final, todo Entonces, lo que pasa aquí. es que todo lo que estaba viviendo no lo estaba digiriendo. Y hubo que hacer ahí también una labor grande de equipo, de detectarlo y de decir, ¿qué te pasa, tío? Y de hacer, o sea, la importancia que tuvo el hacer como un círculo, ¿no? Con todos los viajeros, de exponer cómo estábamos viviendo cada uno nuestra experiencia. Entonces, eso ayuda un montón a que, por ejemplo, una persona que sí que sepa ponerle palabras a ese sentimiento o a esa emoción que se le ha movido, a esto que se le ha retorcido por dentro, el otro se puede identificar y que diga, vale, no es que me esté, o sea, no soy raro, o no es que sea yo un flojo, o no es que me haya equivocado y no venga preparado para esto, es que lo que se me está moviendo por dentro lo está viviendo el grupo, y el sentirte acompañado y el sentirte pues que no eres el único al que le están pasando esas cosas es fundamental también para poder, aunque tú no lo expreses, para poder compartirlo, para sentir que lo están compartiendo contigo y que estás rodeado de gente que está vibrando en la misma sintonía que tú. Absolutamente. Y si no hay ese acompañamiento, esa persona lo hubiese pasado fatal, porque estuvo como Bueno, 2 días, claro. estuvo como 1 día y medio, 2, muy cerrado, muy cerrado a compartir, y cuando vio que no era raro y que no le estaba pasando nada malo, que era normal, se abrió más y empezó a compartir, empezó a relacionarse ya no solo con nosotros, sino con lo que estábamos viviendo, Con el entorno. con la gente, claro, con los locales de la gente, porque es que él se escondía y era como, no sabía gestionar, que a mí me pasó un poco al principio, pero a mí me duró 15 minutos. Era como, claro, estás en medio de un poblado remoto, en medio de un país de África totalmente distinto a ti, un montón de gente que se quiere acercar a ti y tú es tan distinto a tu realidad que dices, mi paranoia era, no sé si mi paso por aquí va a tener un impacto bueno o malo para ellos. No, o sea, yo ya no pensaba en mí, era para ellos, era como, no sé si esto está bien o está mal. O sea, tenía como ahí una lucha interna de decir, yo no sé si esto está bien,
pero era mi propio, o sea, el removerme todo por dentro y ese conflicto lo teníamos todos en realidad. Claro, lo que pasa es que al final cuando lo hablas, pues te das cuenta de que es mucho, o sea, es el común Claro. del pensamiento. Y cuando el coordinador ha dejado muy claro cuál es el propósito, que el propósito, pues precisamente era Era ese. removerte por dentro y que te cuestionaras cosas y que no viviéramos como que lo mío es mejor que lo suyo o lo suyo es mejor que lo mío. Simplemente Son realidades diferentes. son realidades diferentes y ya está. Y sin juicio tienes que entrar ahí. Entonces, nos dio para que, aunque lo pasáramos mal, aprender a no tener juicio ante las diferencias entre las realidades, millones de realidades que existen en el mundo, porque existe esa que estábamos viendo y viviendo, pero como ¿cuántas esa hay? Pero ¿cuántas hay? Millones. Entonces, millones. acompañar en eso también es súper guay. Y también me parece una labor súper importante, porque precisamente va de eso. O sea, si tú quieres hacer un viaje transformador, tienes que saber acompañar en todo lo que le está pasando al viajero. Es que si no, no es transformador. Es que si no, lo puedes sufrir en vez de disfrutarlo y en vez de decir, ¡buah! ¿Cómo me ha abierto la mente? ¿Cómo me ha reventado la cabeza para bien? Lo puedes sufrir y se puede incluso sentir mal. Sí, es que un coordinador al final también va a ser un poco ese puente o sea, que te acompaña y te hace llegar a esa transformación. Pero si no lo trabajas, o sea, de por sí son como muchas cosas juntas, vives o sea, momentos como muy intensos a nivel emocional que remueven, como te pasó a ti en Senegal, que puede salir pues justo como lo que le pasa a este chico, y si no se trata, pues la verdad que habría sido el típico viaje que recuerda mal. Es decir, esto yo he ido aquí a sufrir, me he sentido fuera del lugar completamente, ¿qué hago aquí? He perdido el tiempo, he perdido dinero, cuando realmente ha sido todo lo contrario. Ha sido una transformación brutal y estoy segura que si ahora mismo hablas con él, no tiene nada que ver. Es que los primeros días decía que se quería, quería ir. No decía que se quería ir, pero sí que estaba en plan, ¿qué hago aquí? Sí que estaba en plan, yo creo, no sé si me he equivocado. Y por eso te digo que esa controversia la estábamos viviendo varios, pero una vez que la compartes, pues luego se va dirigiendo hacia lo que es, que ese remover tenía un propósito. Pero acabó el viaje encantado de la vida, era el primero que interactuaba con toda la gente que nos íbamos cruzando, estaba pensando en cuándo iba a hacer el siguiente, o sea, al final se convirtió en la experiencia transformadora que realmente era. Pero eso, mal gestionado y mal acompañado, puede acabar en un auténtico desastre de viaje para esa persona y también para el grupo, porque un grupo que tiene que ir, o sea, que está compartiendo habitación, que está compartiendo muchas horas a lo mejor de transporte en vehículos pues muy juntitos y muchas horas. Calor, la comida pues a lo mejor no ayuda, el descanso no ayuda, tampoco tienes medios de asearte y de las comodidades que tenemos en el día a día. Entonces se puede ir haciendo muy complicado cuando tú el tercer día te estás encontrando mal y te estás encontrando con estos sentimientos y te quedan 13 días por delante, que creo que nos fuimos 16 días. Entonces hay que saber muy bien acompañar a esas personas y, lo que tú has dicho, detectar rápido cómo está viviendo cada viajero, eso a lo que tú les has llevado, a lo que tú de alguna manera tú les estás exponiendo a ese... Hay que identificar los perfiles, es un trabajo muy importante la identificación de los perfiles y cómo viene cada uno, ¿sabes? En qué momento del proceso vienen, y además que a nada que prestes un poquito de atención, más toda la labor previa que tú has hecho cualificando a esas personas, hablando en corto, ¿sabes? De forma individual, y luego cómo han interactuado a nivel grupo, en sesiones y demás, o sea, al final ya tomas tus notas. Yo, claro, de hecho, tomo notas. Tengo ahí como mi cuadernito, o sea, como la ficha de cada uno, y yo ahí voy apuntando pues cosas que pueden parecer absurdas, que me pueden llamar la atención, a lo mejor es una palabra, algo que viene así de una conversación como esta, pero que luego me puede servir para, bueno, pues para tomar medidas, para identificar cosas o para ver cómo puedo utilizarlo, pero es muy importante porque si no te puedes encontrar en que
en que puedes caer en una mala gestión, que eso en el mejor de los casos puede ser que no estén a gusto y bueno, pues no sea un viaje como revelador ni transformador. Y en el peor, que ocurran ya cosas de la gente que cuando no está a gusto se revela y cuando se revela pues pasan cosas. Pasan cosas no solo a él, sino al grupo. Pasan cosas, se puede contagiar. El grupo al final Se contagia muy rápido. que se contamina y pueden pasar, o sea, se te da la vuelta un viaje en una fracción de segundo. Total. Y no puedes echarlo para atrás. Bueno, hay alguna forma, pero es muy difícil de redirigir. Entonces, para poder evitar eso, porque ya eso significa que has entrado en bucle y barrena, ya ahí ya, o sea, tú tienes que hacer un trabajo previo para evitar que eso pase, porque una vez que ya empieza la curva hacia arriba ya es imparable. Entonces, hay que estar rapidísimo, súper avispado y Súper. observador. El otro día una chica me preguntaba, pero cuando estás de viaje con los viajeros, ¿sientes que estás de vacaciones? ¿Tú No. qué contestarías a eso? No, yo no estoy de vacaciones, estoy trabajando y además ahí es donde estoy como a full trabajando. Ahí es cuando considero que de verdad estoy a full. En el episodio anterior estábamos hablando de que, bueno, al final tu hobby, tu trabajo, todo es vida personal y todo eso, todo es fenomenal, pero los momentos de estar como ahí en tierra con los viajeros es donde yo más estoy a full y donde yo disfruto mucho, pero disfruto infinitamente menos, evidentemente, que las personas que viajan o sea, porque yo al final estoy orquestando todo. Yo quiero que sucedan una serie de cosas, los momentos en los que quiero que sucedan. Si no suceden, tengo que ver por qué no están sucediendo y poner medidas para que si no pasa aquí, tenga que pasar aquí. O sea, al final esto es como mi evento, es mi obra. Igual que está el señor con su batuta y la orquesta, pues yo estoy exactamente igual, o tú cuando coordinas, tengo que estar viendo dónde, o sea, quién está tocando, qué es lo que está pasando y si todo el mundo está haciendo lo que en teoría tenía que pasar, o sea, hacer, y los viajeros están pasando por ese proceso, ese hilo conductor. Oye, creo que todos, y además es una recomendación que siempre se les hace, yo se lo hago, todos tus viajes tienen que tener un hilo conductor, porque esto no es un viaje sin más, o sea, tú quieres llevar a la persona del punto A al punto B, vale, ¿cómo vamos a hacer que pase ese recorrido? Nosotros utilizamos el contexto de un viaje para conseguirlo, pero ¿qué tiene que pasar dentro de ese viaje para llevar de A a B? Entonces, puntualizar que el punto A y el punto B no son destinos, no son ciudades, no son pueblos. No, son estados mentales, Eso. son estados mentales, son estados mentales. Gracias por la aclaración. Tú quieres llevar desde un estado mental A un estado mental B. Yo en mi caso, de una persona que a lo mejor no viaja todo lo que le gustaría, que tiene ese miedo, como hemos hablado en otras ocasiones, de me lanzo a viajar en solitario, quiero ir un paso más allá, quiero viajar más y de forma más profunda, más auténtica, no me vale ya con esto que veo, es muy superficial, quiero profundizar, me quiero meter hasta el fondo y quiero explorar todos los límites posibles. Cuando una persona empieza así, el límite que se ve rompiendo es muy simple, pero en el viaje yo lo que quiero conseguir es que tú cada día te veas rompiendo un límite superior y entonces ya va a llegar un momento en el que tú vas a terminar el viaje y vas a decir, vas a mirar para atrás y vas a decir, soy otra persona. No me puedo creer que haya sido capaz de lo que había sido capaz. Y todo es gracias a ese hilo conductor y al grupo que te acompaña, porque hay gente que no todo el mundo siempre está tan viajado o tan poco viajado, entonces unos apoyan a los otros y ahí se consigue que pues, realmente exprimas esa experiencia y que la vivas al 200%, no que te quedes como le pasó a este chico al principio, de me quedo así, no, o sea, desde que llegues y tal. Entonces ahí también la labor de la gestión de las expectativas es importante porque yo los bajo a tierra, antes de que lleguen ya saben lo que se van a esperar y cuando llegan como que no lo llevo de forma pausada ni paulatina, te voy a meter en el fango desde el minuto 1. Es así, porque esto hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar, hemos venido a pasar bien, jugar está fuerte. Riéndose porque A jugar fuerte además. Porque ve lo que se le viene cuando nos vayamos ahora en julio, pero es así, entonces es muy importante para poder llevar del punto A al punto B a la persona pues toda esa gestión, ¿vale? de tanto de las personas como de la experiencia en sí para que se cumplan los objetivos, ¿sabes? Y que realmente la gente se vaya y que reciba por lo que ha venido.
¿Tienes algún ejemplo así de anécdota puntual, no así general, no sé, de alguna buena o mala experiencia Sí. con algún viajero? Buena, justo mientras te estaba contando esto, se me estaba viniendo a la cabeza una de las últimas personas que le hizo el clic de su vida. O sea, yo vi como hizo ¡fum! Algo, o sea, literalmente vi como algo se apagaba y se encendía dentro de la cabeza de esa persona y me pareció brutal. Es una persona que ha empezado a viajar hace muy poco, como quien dice, lleva un par de años viajando como en serio, más allá de salir de Europa y tal, y se había hecho 2 viajes grandes. Uno más normal, que no le gustó nada porque se había ido con 2 chicas que fue fatídico, me decía, estás aquí de compras y estoy yo aquí martirizada. O sea, que bueno, fue completamente diferente a lo que él tenía, por eso la gestión de expectativas. Y luego en otra ocasión se fue a un viaje, lo disfrutó muchísimo, le pareció súper guay a todo lo que se expuso. Y fue la primera vez que él sintió de estoy viviendo una aventura, ¿sabes? Estoy haciendo algo diferente. Y cuando vino al viaje, de hecho yo tuve ciertas dudas cuando hablé con él y le filtré, porque en función del tipo de personas que vengan, pues puede ser un poco más cañero o menos cañero. O sea, no es lo mismo que vengan todos súper aventureros, viajados y tal, y una persona pues así más, bueno, pues que todavía no tiene toda esa experiencia viajera. Pero bueno, también la verdad que yo vi que éramos un grupo pequeño, yo sí que lo iba a tener ahí como más bajo el ala. Bajo el ala, ¿no? Eso es, así un poco mamapato, y dije, bueno, lo asumo, no pasa nada. Además, el tipo de perfil que viene por el otro lado es aventurero, pero es buen rollero, ¿sabes? Que van a estar ahí a una, y entonces dije, venga, pues te vienes y a ver qué tal. Y estaba cagado, literalmente. Estaba cagado desde el minuto 1, era la típica persona que estaba nerviosa y hablaba de forma constante. ¿Se puede contar dónde estabais? Sí, en Mauritania. Estábamos en Mauritania y entonces él no era consciente de lo que se le venía encima. O sea, sí era consciente, pero no era consciente. Y bueno, pues tenía todos los patrones que yo ya sabía que iba a cumplir, evidentemente, de no paro de hablar porque tengo miedo, necesito como una confirmación y una verificación constante de lo que vamos a hacer, lo que vamos a vivir, qué va a pasar, cómo vamos a comer, y ay, qué calor hace. Sientes calor, ¿verdad? No soy yo la única persona que siente calor así como todo mucho. Y yo, a ver, evidentemente que tenemos calor porque estamos casi a 50 grados, chiquillo. Claro que tenemos calor y bueno, al final sí que es cierto que a lo largo de todo el recorrido por el desierto, él se vio haciendo cosas de... Empezó con el no puedo, no puedo, no puedo, me ahogo, ay, no puedo. Y yo, a ver, claro que puedes, íbamos a subir todos juntos, así, porque había que subir una duna que era interminable. La verdad que es que era un infierno, las cosas como son, a mí me pareció un infierno. Y digo, yo aquí, o sea, qué soplillo, y digo, no voy a ser capaz de subir yo, no puede ser, la coordinadora no pueda subir. Entonces, fuimos hablando y entonces se dio como súper, dice, llegó arriba, ¡hala! Claro, alucinas ahí en medio de todo el mar del Sáhara con todas las dunas, se echó a llorar de mira lo que acabo de conseguir, he subido la duna más alta de todo el país, no sé qué, yo ves, es que puedes perfectamente, pues tienes razón, o sea que luego pues él se sintió como yendo superando cosas que para el resto eran, bueno, pues... brutales, pero no tanto. Pero no habían pensado antes claro, y entonces que no eso iban a les poder. ayudó a ellos también a volver a ser conscientes de, claro, que es que tus primeras veces son increíbles, pero luego lo normalizas, pero no es lo normal. Y entonces con ellos, pues ahí ellos también pensaron muchas cosas de, joder, lo que estamos viviendo. También fue un viaje, todos son muy de inmersión cultural, y cuando digo inmersión cultural, ellos habían viajado ya bastante, los otros habían viajado a lugares en los que, bueno, pues sí, convivían, pero decía, es que yo no he vivido, o sea, a este nivel de convivencia yo no he llegado jamás, pero ¿cómo me voy a meter yo en casa de esta señora aquí a pelo ahí a comer y me va a poner a comer el bocata? Y yo, pues claro, venga, tal, no sé qué. Y entonces vieron la realidad de lo que pasa, con lo que yo te conté unos episodios atrás sobre el viaje a Etiopía, de cómo puedes llegar a meterte al fondo, o sea, ya no hay más, es lo más profundo. A la cocina, te metes hasta la cocina. No, es que te metes en la literal, cocina, claro. literal que te metes en la cocina. Y ya uno de los, o sea, yo quería terminar el viaje con la parte más épica de lo que era la experiencia, que era hacer el recorrido con el tren de hierro por todo el desierto del Sáhara.
Y yo, de hecho, había previsto que quizá él no se veía capaz de poder llevarlo a cabo, entonces yo ya tenía previsto mi plan B, porque hay que tener siempre un plan de contingencia, de, oye, pues a esta persona la vamos a subir en un coche y la vamos a llevar, o sea, igual que nosotros vamos a ir de una manera, esta persona va a ir de otra manera, porque preveía que podía llegar a suceder. Y él se envalentonó, estaba temblando, yo le veía temblando, y yo, ¿de verdad estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, 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 porque tú estás aquí conmigo, yo tengo seguridad, estamos aquí todos como un equipo, y yo voy donde vayáis, estoy acojonado, pero me voy a subir. Le dije, estás a tiempo, pero una vez, o sea, una vez que ya Una vez saltes. una vez subas, no te puedes bajar. Que sí, y lo hizo, y se vio haciendo algo que menos del 0,1, bueno, por decir algo, por ciento del mundo ni siquiera o se ha planteado o llegaría a hacerlo y no se atrevería jamás, porque a quién se le ocurre subirse en un tren de carga en marcha para recorrer 700 kilómetros de desierto. Pues a poca gente. Pero la experiencia fue tan brutal que cuando llegó a su casa y terminó, es que no daba crédito de lo que había vivido. Es que no hay nada que yo haya hecho que se pueda parecer a esto, y dudo mucho que nunca jamás vaya a hacer algo que se parezca a esto, y no habría sido capaz de hacerlo si no hubiese sido por vosotros. O sea, ha sido el viaje en mayúsculas, o sea, no puedo describirlo de otra manera, es que no hay nada que pueda decir, es que no tengo palabras, me he quedado así como... Y entonces esa persona ahora es capaz de hacer... O sea, se ve con la capacidad de poder enfrentar esos miedos, y entonces yo haber sido como ese agente al servicio, haber sido ese puente para que tú luego puedas viajar, sea conmigo o con cualquier otra persona, hacer lo que sea que tú quieres, joder, o sea, qué satisfacción. O sea, poder decir, es que tú eres capaz, es que no hace falta que seas, no sé, un documentalista, youtuber, Jesús Calleja o yo qué sé, para hacer estas cosas. Eso que ves en YouTube, tú también puedes. ¿Quieres? Ese es el punto. ¿Quieres? No si puedes. Poder podemos todos, o prácticamente todos. Pero tienes que quererlo, y quererlo muy fuerte. Y yo esa transformación tengo que reconocer que la he visto pocas veces, a ese nivel tan exponencial. ¿Y sabes cómo aplica en su día a día? Pues, después de eso. Bueno, sí que es cierto que en su día a día se toma las cosas quizá con un poco más de filosofía, pero bueno, su vida en general le gusta bastante. Y lo que hace ahora es, pues cuando busca un viaje, le mete caña. ¿Sabes? Ahora ella pasa al siguiente nivel porque eso es lo que él quiere. Entonces, pues ese es el darle esa posibilidad de que esa faceta de quiero viajar y quiero explorar y quiero aventurarme y atreverme, pues que ya la lleve como por bandera, donde quieras ir, ¿cuándo? O sea, solo tienes que decir cuándo. Nosotros siempre decimos que muchas veces los viajes han sido durante mucho tiempo de la gente pasando por diferentes lugares, y ahora se están convirtiendo en que esos lugares pasan por la gente y se quedan. Y es una persona que jamás hubiese imaginado estar en Mauritania, eso seguro, además teniendo en cuenta que no es un país para nada turístico ni nada. Pero bueno, los otros componentes del grupo también, o sea, se quedaron alucinados de, joder, cómo lo estamos viviendo todo, es tan, como tan auténtico, tan local, y hacer esta locura, o sea, es que gritaban en plan de... ¿Será verdad que me haya atrevido? ¿Será verdad que estemos aquí? Y yo me incluyo en plan de, pero, o sea, es que, claro, tú piensas que también son viajes que se preparan muchos, o sea, tiene como mucha organización, mucha intendencia, planificación a lo largo del tiempo, porque no es un viaje así como al uso. Es para vivir como cosas muy concretas, expediciones a lugares muy apartados, entonces todo eso, evidentemente la planificación no es lo mismo que cogerte un vuelo e irte a Budapest, no tiene nada que ver. Y entonces ver que todo ese tiempo de espera y todas esas ganas que tenían y todas esas expectativas, era como, pues lo ha multiplicado por 20, pues evidentemente es impagable. Absolutamente, es completamente impagable. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender, o sea, que le encanta viajar, que no le da miedo el hecho en sí de emprender, pero sin embargo sí que le da respeto el tema de enfrentarse al grupo? De decir, ¿cómo voy a gestionar yo a un grupo de personas, de desconocidos, frente a, no sé, o sea, frente a llevármelos a la otra punta del mundo? O a lo mejor no, a lo mejor es un viaje a Budapest, pero bueno, esa gente, hay un montón de gente que le frena el hecho en sí de enfrentarse al grupo. Claro, es que yo creo que lo primero que hay que analizar internamente es en qué eres bueno, o sea, qué es lo que mejor se te da y qué es lo
que peor se te da, a todos se nos dan bien cosas y otras que no se nos dan tan bien. Entonces hay que ver si dentro de esos skills que tú tienes a nivel, o sea, propio, que tú puedas aportar valor, también está el de si eres una persona resolutiva, si no eres una persona resolutiva, qué seguridad desprendes. Y muy probablemente toda esta gente que tú me estás diciendo es gente viajera. El hecho de viajar, ya no porque te abra la mente, que te la abre, sino porque te hace enfrentarte y resolver situaciones que se te van planteando. Si tú nunca has viajado, si jamás has viajado y quieres organizar un viaje en grupo, primero te diré, viaja primero, un poco aunque sea, para ver cómo te desenvuelves, porque quizá no te gusta, eso para empezar. Pero si a ti te gusta viajar, eres una persona viajera, a mí me da un claro indicativo de que probablemente seas algo resolutivo y que en toda esa organización de las cosas que te gusta a ti hacer, ahí tienes un valor muy diferencial, porque hay mucha gente que no... Eso ya le da hasta miedo, ¿no? El organizar, de cómo lo voy a hacer, cómo no lo voy a hacer, y si voy a este sitio, y si voy al otro, y eso son cosas como que te salen a ti innatas. Pero también hay que ser consciente de que si hay ciertas cosas que te dan miedo, que no sabes cómo gestionar, es algo en lo que tú vas a tener que trabajar. Pero a mí fíjate que yo te diría, si simplemente te gusta la gente, o sea, tú eres una persona... Bueno, evidentemente tienes que partir de que te gusta la gente, porque pero, si no te gusta la gente claro, no organizarías cosas para la gente. Si a ti te gusta la gente, tú te sientes que eres sociable, que entiendes bien los momentos de las personas, o sea, a ti ya dirigir el grupo se te puede dar bien. Yo la primera vez que yo dirigí un grupo, yo nunca me he sentido líder de nada, ni siquiera de mi grupo de amigos. O sea, ¿sabes? Que hay mucha gente que es como más líder, ¿no? Sí. Que es como más cabecilla, siempre como el promotor de... Yo nunca me he considerado con ese papel, pero cuando a mí me tocó, porque yo dije, yo voy a dar un paso al frente porque esto mola. Pues dije, a mí, ya lo sabes tú, a mí hasta hace nada me daba miedo hasta hablar en público. Entonces es simplemente decir, pues si a mí me gusta la gente, yo sé observar, sé leer a la otra persona, me voy a poner delante. Y que eso lo vas a ir aprendiendo. Quiero decir, claro. no vas a saber leer a una persona de la noche a la mañana. No, evidentemente sí, pero si a ti te gustan las personas, eso lo daba por hecho. Pues si quieres crear un negocio para personas, te tienen que gustar las personas. Bueno, ojo. Bueno, hay de todo. Claro, pero que hay gente que quizás se plantea simplemente porque te gusta viajar. Y te gusta hacer sentir bien a las personas. Te tiene que gustar la gente. ¿Te gusta la gente y quieres que se sientan bien? Ahí tienes el 80% del trabajo hecho, porque todas tus acciones y la gestión que tú vayas a hacer siempre va a ser desde quiero ayudarte, estoy aquí para ti, me voy a poner al servicio de esto y voy a ayudarte en todo lo que pueda. La gestión pues la irás cogiendo a medida que vayas aprendiendo. Eso no quita que vas a ir aprendiendo y tengas que aprender pues sobre gestión de personas, porque la gente no sabe, o sea, no nace sabiendo sobre gestión de personas, solo vas adquiriendo y te vas formando en ese aspecto, pero evidentemente, si tú eres una buena persona, quieres hacer bien por las personas y quieres hacer, o sea, si tú haces un viaje de este tipo, o sea, quieres emprender en este sector de los viajes de autor, es porque realmente tú sabes que puedes ayudar con ese viaje a algo, a que consigan algo. Entonces, si tú pones el foco siempre en esa persona y no en ti, bueno, pues la capacidad de liderazgo, de liderar un grupo, de coordinarlo, pues ya lo tienes prácticamente ganado. Que al principio te va a dar más cosa, más reparo y tal, pues es evidente, porque es un trabajo nuevo. Cuando todos empezamos un trabajo, hacemos algo por primera vez, nos cuesta más. Cuando lo hemos hecho 100 veces, pues ya no nos cuesta, o nos cuesta mucho menos. Te va costando menos. Porque aunque tú tengas experiencia coordinando, siempre te vas a presentar, o sea, siempre se te van a presentar nuevos retos. Cada viaje es diferente. Constantemente. Cada viaje que yo he hecho ha sido diferente, aunque las personas en su mayor parte hayan sido las mismas. Porque el sitio es diferente, el estado anímico de las personas es diferente, lo que viven, o sea, los momentos vitales en los que están no tienen nada que ver, entonces siempre estás aprendiendo sobre gestión de personas. Y hay cosas que te pasarán que no te habían pasado nunca y que tendrás que, bueno, pues con la capacidad que tienes, decir, bueno, pues lo voy a resolver de la mejor manera. La verdad que así, por ponerle un lazo y resumir, es que cada viajero nunca va a ser el mismo, ni siquiera aunque sea la misma persona, pero si lo pones en un lugar distinto va a ser un viajero distinto.
Completamente. Literalmente, pero es que es así. Y con la otra cosa que me quedo de la charla es que cuando tú te pones al servicio de la otra persona y como que tú te quitas la importancia de ti mismo como coordinador, te quitas la importancia de, o sea, el peso, ¿vale? O sea, no la importancia porque importante eres, Sí. el peso del protagonismo, el protagonista no eres tú, no es tu destino, no es ni siquiera la experiencia, es ese viajero al que tú te llevas uno a uno. Si tú le das la importancia que merece, no queda más remedio de que eso salga bien. Completamente. Es que tienes que olvidarte de ti. O sea, tú no eres la parte importante de la ecuación del viaje. Lo importante es lo que le vas a hacer tú vivir a esas personas. Ese proceso de transformación o lo que sea que quieras que viven, de ese punto A al punto B. Es así. Tú eres simplemente el medio. El vehículo, ¿no? Para El ese medio. fin. Que eres un medio vital, porque sin ti mucha gente no se atrevería, no daría el paso porque necesitan ese confort, esa seguridad y tal, por supuesto, pero eres un medio. Y una vez que termina, pues has cumplido tu medio, puedes darte por satisfecho, por satisfecha, y si quiere, pues volver a acompañar a esa persona en cualquier otro momento. Totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un breve repaso de lo que puede ser coordinar un grupo de desconocidos, coordinar viajeros, gestionar situaciones, Completamente. gestionar también emociones, que al final es lo más importante, pase lo que pase, sean buenas, sean malas, sean arriba, sean abajo. Todo necesita de una gestión y de una coordinación para que el viaje cumpla su propósito y salga adelante y sobre todo viajeros que quieran repetir. Porque si una persona repite realmente es porque está satisfecha con el trabajo que ha hecho. Repetir, que te recomienden, porque igual no quieres repetir, vale, pero igual te ¿Te recomiendan? Y que se vayan a casa como con ese, no con la foto en el móvil y ya, sino con las fotos aquí y con alguna marquita de decir, ¡buah! Lo que he vivido. Esto sí que me ha hecho sentir vivo, me ha hecho pegar un giro en el plano que sea. Completamente. Pero que le deje esa marquita de vida. Marquita de vida, eso Sí, me ha... es como una marquita de vida. Eso me ha gustado. Muy bien, con esto de la marquita de vida vamos a cerrar el capítulo de hoy. Podéis dejar en comentarios si os apetece que hablemos más sobre temas de coordinación. Podéis contarnos experiencias que os hayan pasado. También. Bueno, pues simplemente que lo dejéis en comentarios para que lo podamos leer y, bueno, pues en cualquiera de estas próximas charlas sin GPS lo tengamos aquí ya como tema del día. Si te ha gustado, dale like, coméntanos, envíale este vídeo a cualquier persona que creas que le puede ayudar con su negocio o simplemente para que le inspire. Y nos vemos ya en el siguiente capítulo. En el siguiente, que si no te lo quieres perder, pues suscríbete al canal. Chao. Chao.